Iglesia, ¿verdad que sí? Claro que sí. Lo declaro, como dice. Y una vez más, las gracias, hermanos, de esta asamblea por permitirnos exponer la palabra de Dios durante el día de ayer y en el día de hoy. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, hermano, amigo, que en esta noche están aquí con nosotros o que nos están escuchando a través de la internet. No sé si alguna vez usted se ha preguntado cuál es el acontecimiento más importante de la historia humana. Dentro de tantos acontecimientos que han habido a través de los siglos, a través de miles de años, desde que Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, hasta esta fecha, 28 de septiembre del año 2003, a las 8:18 de la noche, ¿cuál sería para usted el más grande acontecimiento de la historia humana? Yo sé que nuestras mentes comienzan a retrotraerse, comienzan a mirar hacia atrás y pensar por los estudios que hemos hecho o porque quizás estuvimos vivos o hemos estado presenciamos ese acontecimiento. Nuestras mentes inmediatamente comienzan a pensar en identificar ese acontecimiento que para nosotros constituye el más importante de la historia. Y esta pregunta no es fácil de responder desde un punto meramente sociopolítico-económico. Un sitio de internet enumera por lo menos 7 acontecimientos de los más importantes en la historia de la humanidad. Aunque estos acontecimientos que son enumerados aquí, en ese sitio de internet, realmente la mayoría de ellos son recientes. Pero dentro de esos, ellos mencionan los bombardeos en 2 ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki. Ustedes recordarán ese triste y fatídico momento cuando lanzaron la bomba atómica precisamente sobre Hiroshima y Nagasaki, y donde cientos y cientos de miles de personas murieron, y donde todavía parece ser que las radiaciones como resultado de la explosión continúan afectando a muchas personas. Otro de los acontecimientos que menciona este sitio de internet es el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler fue muerto. El tercer acontecimiento es la caída del Imperio Romano, tanto el Imperio Romano de Oriente como el Imperio Romano en Occidente. Para otros, y eso es otro de los que ellos mencionan, el acontecimiento más importante es el alunizaje del Apolo 11 en el año 1969, que fue precisamente el año en que yo nací, cuando los Estados Unidos llevaron por primera vez hombres y alunizaron más bien, no aterrizaron porque no era la Tierra, alunizaron en el satélite de la Tierra que es la Luna. Otros enumeran también la caída del muro de Berlín, cerca de los años 90, 1980 y pico, cuando ese muro que separaba a las 2 Alemanias en aquel tiempo fue derribado y la nación fue unificada. ¿Y quién nos recuerda los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos? Cuando las Torres Gemelas
como resultado precisamente de un atentado terrorista, quedaron desplomadas. Y el Pentágono también se vio afectado por esos atentados del 11 de septiembre. ¿Y qué decir del descubrimiento de América en el año 1492? Estos son los acontecimientos que este sitio de internet considera como los 7 más importantes de la historia de la humanidad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál de esos es el favorito suyo de los que hemos mencionado anteriormente? Y algo que llama la atención en todos estos acontecimientos enumerados en este sitio web es que todos ellos, de una u otra manera, están relacionados con acontecimientos bélicos, con situaciones de guerra, situaciones de conflagración, situaciones de enemistad entre las grandes potencias. Aún el alunizaje de Apolo 11 sucedió en el contexto de la Guerra Fría. Ahora, yo prefiero uno que no está en esta lista y que probablemente no se encuentra en ninguna otra lista elaborada por expertos de la historia. Es un acontecimiento que en su momento fue insignificante a los ojos humanos, acaecido en una pequeña aldea, en una provincia poco o nada importante del entonces Imperio Romano, pero cuya trascendencia va más allá de la historia misma. Ese gran acontecimiento es la encarnación del Verbo de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En una breve pero significativa afirmación, uno de los discípulos más cercanos de Cristo resume este acontecimiento a través de una declaración trascendental. Y yo quiero que se pongan de pies para que vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo número 1, versículo número 14, para que veamos esta breve declaración, esta breve y contundente afirmación acerca del acontecimiento más importante de la historia humana hasta este momento, porque incluye su muerte y su resurrección. El Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 14, dice así la primera frase: y aquel verbo fue hecho carne. Repítanlo conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne. Continúa diciendo Juan: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, es decir, de la plenitud del Verbo, de la plenitud de Cristo, de la plenitud del Hijo de Dios, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muchas gracias, hermanos, amigos, pueden sentarse. Esta tremenda declaración contiene 6 letras. Y aquel verbo fue hecho carne. En esta declaración nosotros encontramos 3 implicaciones por las que Dios nos invita a la reflexión
y a la contemplación del Verbo hecho carne. Un acontecimiento que forma parte de la gloria del Evangelio, la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera implicación de la afirmación de Juan, y aquel verbo, y el verbo fue hecho carne, es que esta declaración, amados hermanos, asume la gloria de su preexistencia. Cuando Juan afirma el verbo se hizo carne o el verbo fue hecho carne, Juan está asumiendo la gloria de la preexistencia de Cristo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros decir con la preexistencia de Cristo? Bueno, que antes de Él hacerse humano, antes de Él haber asumido una naturaleza humana perfecta, pero en debilidad, aunque sin pecado, el Verbo ya existía. El Verbo, que es el Hijo de Dios Jesucristo, ya existía. La afirmación asume, por lo tanto, que antes de hacerse carne, es decir, antes de tomar naturaleza humana, ya existía en otra forma de existencia. Si, por ejemplo, nosotros decimos, María se hizo doctora, deducimos correctamente que antes de que María fuera doctora, María existía. Porque no puede haberse hecho doctora sin previamente existir. De igual manera, cuando Juan dice, el Verbo se hizo carne, nosotros correctamente deducimos de que antes de haberse hecho carne, el Verbo ya existía. Si decimos así en el caso de María, entonces eso significa que ella, antes de ser doctora, ya era una persona humana. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, existió antes de hacerse humano, pero no dejó de ser quien era por haberse hecho humano. Cuando Juan dice el Verbo se hizo carne, indica de que antes de haberse carne, Él era de otra manera, pero que cuando se hizo carne no dejó de ser lo que antes era. En otras palabras, Él retuvo los atributos de la deidad. Es decir, Él no dejó de ser Dios, sino que se hizo hombre siendo Dios. Él era persona divina antes de hacerse hombre. Y al hacerse carne, al hacerse hombre, no se duplicó la persona. Es decir, no tenemos después de Cristo hacerse humano una doble persona en el Hijo de Dios, sino que a su naturaleza divina se le unió una naturaleza humana en la única persona del Verbo que es Jesucristo. Vayamos por un instante a los primeros versículos de este capítulo número 1. Los primeros 5 versículos, para que nosotros veamos cómo Juan nos presenta la preexistencia del Verbo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama verbo porque el verbo es la expresión del pensamiento. Y entonces Cristo expresa el pensamiento del Padre. Cristo interpreta al Padre. Cristo da a conocer lo que es del Padre y nos lo da a conocer a nosotros. Por eso Él es el verbo, Él es la palabra. Dice el versículo número 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vemos por lo menos 5 afirmaciones importantes acerca de ese verbo que es nuestro Señor Jesucristo, que antes de hacerse carne existía en su naturaleza humana, en su naturaleza divina perfecta como Dios. En primer lugar, el texto nos da a entender
de que el Verbo, Jesucristo, el Hijo de Dios, existía eternamente. La expresión en el principio era el Verbo, señala la eternidad de Jesucristo. John MacArthur, famoso teólogo y pastor norteamericano, tiene un tremendo sermón acerca de este capítulo. Y yo recogí algunos de los pensamientos que el gran MacArthur expresa, explicando la profundidad del significado de que en el principio era el Verbo. Dice John MacArthur, el Verbo ya estaba existiendo continuamente, porque el texto dice en el principio era el Verbo. El verbo era está en el tiempo imperfecto del verbo ser. Él era en el principio. Y cuando habla del principio se está refiriendo al principio de la creación. Y eso lleva a Génesis capítulo número 1, versículo número 1, cuando dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando comenzó la creación, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, en ese punto en el tiempo, cuando el tiempo comenzó, cuando la materia comenzó a ser creada, en ese punto ya el verbo era, ya el verbo existía. Él estaba existiendo continuamente cuando Dios creó todo lo que existe, dice John MacArthur. Él existía antes del tiempo, porque el tiempo comenzó a ser cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Cuando Dios comenzó a crear las cosas, entonces el tiempo comenzó a correr. Y también Él existía antes del espacio, porque antes de Dios crear las cosas no había espacio, Dios era su propio lugar. Entonces, si Él existía antes de que el tiempo existiera, y si Él existía antes de que el espacio estuviese en el universo, entonces Él es eterno. Hermano, ¿eso no le da gozo a usted? ¿Eso no trae una alabanza en sus labios? Saber que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca tuvo un comienzo. Ahora, eso tiene mucha importancia para el ser humano, porque eso significa de que el Verbo Jesucristo, el Hijo de Dios, satisface la sed de eternidad en el corazón humano. El ser humano busca satisfacción en lo eterno. Por eso nadie quiere morirse. Y por eso cuando se entierra a una persona, no importa la religión, nosotros tenemos la esperanza de la vida de ultratumba. Los egipcios, cuando enterraban a sus faraones, le entraban a ese sarcófago una serie de cosas que el muerto iba a necesitar para el más allá. ¿Por qué? Porque existía la idea, existía la creencia de que algo más allá iba a existir aún después de la muerte. Y esa es la razón por la cual las personas tratan de satisfacer esa necesidad de lo eterno. Pero el problema es que por lo regular el ser humano busca satisfacer la sed de lo eterno en lo temporal, en las cosas temporales, en las cosas que pasan, en las cosas que perecen. Hermano y amigo, nada temporal puede satisfacer la sed por lo eterno. Solo lo eterno puede llenar la sed de la eternidad. Otra afirmación es que el Verbo existía en íntima comunión con el Padre. Miren cómo dice el verso número 1 una vez más. En el principio era el Verbo, eso habla de la eternidad, y el Verbo era con Dios. Y es tan importante para Juan este elemento de que el Verbo era con Dios, que lo repite en el versículo número 2. Este era en el principio con Dios. Y más adelante en el versículo número 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, esto significa de que en la preexistencia del Verbo, Él existía en comunión íntima con el Padre. La expresión y el Verbo era con Dios, habla de la coexistencia del Verbo y el Padre, es decir, el Verbo y el Padre coexisten eternamente.
y nos habla de la íntima comunión con el Padre. Yo no sé si alguna vez le ha pasado por su pensamiento la pregunta, ven acá, ¿y qué Dios hacía antes de crear todas las cosas? Porque si no había tiempo, no había espacio, solamente estaba el Dios Trino allí, eterna y necesariamente existiendo, autoexistente. ¿Qué hacía Dios en una eternidad? Y uno piensa, bueno, Dios estaba como aburrido en la eternidad. Porque cuánto tiempo pasando, porque no había tiempo, pero uno pensando de acuerdo a su propia capacidad mental, toda esa eternidad solo viviendo, no sabemos dónde. ¿Qué Dios hacía en una situación como esa? Viéndose la cara el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como muchas veces sucede en el plano humano, que uno dice, yo estoy harto de verte. Porque todos los días están viéndose unos con otros. Pero sabe, mi hermano, mi amigo, en Dios no existe eso. En Dios no hay aburrimiento, en Dios no hay cansancio, en Dios no hay bostezo, en Dios no hay hastío. En Dios existe una íntima comunión entre las tres personas. Y el Padre y el Hijo estaban cara a cara. La expresión verbal, el verbo era con Dios, lo que significa el verbo estaba cara a cara con Dios, en esa íntima amistad, en esa íntima relación, eternamente, gozando el uno del otro, disfrutando de esa eterna, indisoluble comunión. Eso nos muestra que el gozo de la presencia de Dios es la esencia de la vida. Jesucristo dijo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nos muestra que el gozo de la presencia de Dios es la esencia de la vida. Y como dice una declaración famosa de varios siglos atrás, ante la pregunta, ¿cuál es el fin supremo del hombre? Entonces la confesión responde, el fin último del hombre es glorificar a Dios y gozarse eternamente en su presencia. Por eso la iglesia es una comunidad de fe que existe para tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Por eso Juan dice en la primera carta, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero estas cosas os escribo para que tengáis comunión los unos con los otros. Porque lo que es realidad en el plano de la Trina Deidad, en el plano del Dios Trino, debe ser realidad en la iglesia de Jesucristo. Debe haber comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y los unos con los otros. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Hijo, el Verbo, existía como Dios. La tercera declaración del versículo número 1 dice, y el Verbo era Dios. Lo que está enseñando claramente es que aunque el Verbo, Jesucristo, es distinto al Padre como persona divina, sin embargo en la naturaleza son iguales. Por eso la declaración fundamental de la fe cristiana acerca de la Trinidad es que confesamos un Dios que existe y subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero las tres personas no son tres dioses distintos, sino un solo y verdadero Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, aunque son tres personas distintas, no son tres dioses. Son tres personas distintas. Esto satisface la sed por lo trascendente. Porque ¿quién más trascendente que Dios? Cuando hablamos de trascendencia significa que algo está más allá, que algo está por encima de. Y el ser humano busca trascender. Y la mayor de las trascendencias se encuentra en Dios. El texto también nos dice en el versículo número 3 que el Verbo existía en su actividad creadora. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es
el agente de la creación. Cuando hablamos de agente, estamos hablando de que el Verbo es el medio a través del cual el Padre creó todas las cosas. Esto coincide con lo que dice Colosenses, el capítulo número 1, versículo 16, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos, el capítulo número 1, dice que Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros días, a quien constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, hizo los siglos, hizo los mundos. Él existía en actividad creadora y el Verbo también existía para ser la luz de los seres humanos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, pero el verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que en primer lugar, estimados creyentes, cuando Juan afirma categóricamente, y aquel Verbo fue hecho carne, eso está suponiendo, eso está afirmando la gloriosa preexistencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, la afirmación acerca de la encarnación, de que el Verbo se hizo carne o fue hecho carne, nos llevan también a otra de las implicaciones de esta tremenda afirmación teológica. Esa afirmación de que el Verbo se hizo carne expresa la realidad de la encarnación. Expresa la realidad de la encarnación. Primeramente, la palabra de Dios asume la preexistencia gloriosa de Jesucristo antes de hacerse humano. Él era con Dios, Él estaba eternamente y Él era Dios y Él creó todas las cosas. Pero en segundo lugar, expresa la realidad de la encarnación. ¿Qué significa esto de realidad? Bueno, sencillamente significa de que la encarnación, y cuando hablamos de encarnación, repetimos, nos estamos refiriendo a ese hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se haya hecho humano, haya asumido una naturaleza humana sin pecado. Ahora, eso es una realidad porque ocurrió en la historia, verdaderamente ocurrió en la historia. Y el apóstol Juan, escribiendo en un ambiente en el cual había muchas creencias extrañas acerca de Dios y acerca de la naturaleza de Dios y acerca de Jesucristo, tiene que expresar en los términos más categóricos posibles de que realmente, de que verdaderamente el Hijo de Dios se hizo carne. Y hay tres expresiones que podemos resumirla de la siguiente manera. Primeramente, hermanos, en cuanto a la realidad de la encarnación, Cristo Jesús, nuestro Señor, se hizo como uno de nosotros. Y el Verbo se hizo carne. Y la palabra carne aquí se está refiriendo a su humanidad, a su humanidad. Hay otros textos de las Sagradas Escrituras, como el apóstol Pablo, que dice en 1 Timoteo, hablando de lo grande del misterio de la piedad, dice, el cual se manifestó en carne. El cual se manifestó en carne, o Dios se manifestó en carne. El texto que leyó nuestro hermano Ismauri habla también del hecho de la encarnación. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, existiendo en su condición divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres.
La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo número 14, hablando acerca del porqué de la encarnación del Hijo de Dios, dice: así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, es decir, participaron de naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Con esto Juan se propone rechazar y combatir una herejía, una falsa enseñanza que decía que el Verbo asumió solo una apariencia humana, que no tenía un cuerpo real, que el Cristo era una especie de fantasma, que tenía un cuerpo fantasmagórico, un cuerpo irreal, una ilusión, porque la materia era mala y Dios no puede hacerse materia porque la materia es pecaminosa. Esta realidad también se expresa con la siguiente frase del versículo número 14, que nos da a entender de que el Hijo de Dios vivió entre nosotros. Vivió entre nosotros. Noten cómo dice el versículo número 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Porque Él pudo haberse hecho carne y vivir en la luna, en Marte o en cualquier otro planeta. Él pudo haber hecho eso porque Él es Dios y tiene toda la posibilidad de haberlo hecho. Sin embargo, Él no solamente tomó la naturaleza humana y la unió a la naturaleza divina en la única persona del Hijo de Dios, sino que también habitó entre nosotros. El verbo habitar literalmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. Puso su tienda de campaña entre nosotros. Así que Jesús fue un buen vecino. No como esos vecinos o como esas personas que viven separadas de todo el mundo, que hacen una casa en las montañas porque no quieren relacionarse con nadie. Y bajan de ahí cuando tienen alguna necesidad de comprar, etcétera, etcétera. Pero a mí que nadie me moleste. Yo no quiero bulla, no quiero hablar con nadie. Yo quiero estar aquí en mi casa en las alturas. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Nuestro Dios no hizo eso. Él habitó entre nosotros. La presencia de Dios habitó en medio nuestro. Porque la idea de poner el tabernáculo, cuando dice habitó entre nosotros, está pensando en la referencia en el Antiguo Testamento cuando Dios levantó en el desierto el tabernáculo del testimonio, la tienda del testimonio, y Dios moraba en medio del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel vería la gloria de Dios en el tabernáculo. Pero eso era una simple figura, una simple ilustración del tabernáculo verdadero de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vino a morar entre nosotros. La presencia de Dios, hermanos, estuvo aquí en medio nuestro. Amén. Ahora, mis amados hermanos, ¿saben algo? De igual manera, la iglesia, para llevar a cabo su misión, de ella debe decirse lo mismo que se dijo de Cristo, para venir a cumplir su misión dada por el Padre de salvar a los pecadores. Y aquel Verbo fue hecho carne. De la misma manera debe decirse de la iglesia, y la iglesia se hizo carne y habitó entre los pecadores. La iglesia debe ser imitadora del Verbo, del Hijo de Dios, de su Señor y cabeza. La iglesia no puede desentenderse de las personas. La iglesia no puede vivir aislada del mundo.
La iglesia no puede llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado, que es la misión de salvar a los pecadores, la misión de glorificar a Dios a través de una vida santa. No la puede llevar, hermanos, desencarnadamente. Yo no me junto con impíos. Los impíos son del diablo. Y usted nunca le ha hecho un bien a su vecino. Y usted nunca ha orado por su vecino que está en una situación difícil. Y probablemente muchos creyentes no sacan de su dinero para ayudar a sostener a una viuda de la comunidad que está necesitada de la iglesia. Esto no es evangelio social, hermanos. Esto es encarnar la vida de Cristo de una manera práctica. Hermano, que se diga de templo bíblico el Gregorio Luperón, y el templo bíblico Gregorio Luperón se hizo carne y habitó entre nosotros. Que se pueda decir de templo bíblico Sosúa Central, los hermanos de Sosúa han encarnado el evangelio, han mostrado a Cristo a través de la compasión, han mostrado a Cristo a través de la misericordia, han mostrado a Cristo a través de la identificación y la solidarización con la humanidad perdida. La otra frase: señala la realidad del verbo diciendo: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso nos enseña entonces que esta realidad de que Cristo verdaderamente se encarnó se expresa a través de que fue contemplado en su gloria en la tierra. Cuando dice y vimos su gloria, el verbo ver señala una mirada detenida, contemplativa y reflexiva de Cristo. En otras palabras, cuando Juan estaba caminando con el Señor a través de Galilea, Judea, más allá del Jordán, Tiro, Sidón, etc., él estaba observando, y los discípulos estaban observando al Maestro detenidamente, reflexivamente. Cuando Él hablaba, entonces ellos reflexionaban. Cuando el Señor Jesucristo hacía un milagro, ellos lo contemplaban. No era una simple mirada, no era un simple ver, era un contemplar de manera detenida al Hijo de Dios. Y Juan dice, nosotros contemplamos su gloria. Esto no es un fantasma, esto no es una realidad, esto no es un espíritu etéreo, este es verdaderamente Dios hecho carne. Cuando Juan nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, esto expresa la realidad de la encarnación. En tercer lugar, y aquel verbo fue hecho carne implica que la encarnación era necesaria. Expone su necesidad, la necesidad de Cristo haberse encarnado. Uno se pregunta, ¿se habría encarnado la segunda persona de la Trinidad si el hombre no hubiera pecado? Imagínense que Adán no hubiera pecado, ni Eva hubieran pecado, y no habría pecado en la humanidad. ¿Aún así se hubiese hecho hombre el Hijo de Dios? Eso ha sido una pregunta que ha dividido a los teólogos. Un famoso teólogo de la Edad Media, Anselmo de Canterbury, escribió un libro llamado en latín Curs Deus Homo, es decir, ¿por qué se hizo hombre Dios? Para defender el criterio de que si el hombre no hubiese caído en el pecado y caído en la desgracia del pecado, no se habría encarnado el Hijo de Dios. Pero había el otro teólogo de la otra escuela, junto a Duns Scott,
ese teólogo se llamaba Abelardo, que decía de que aunque el hombre no hubiese pecado, es decir, aunque el ser humano no hubiese caído en la tentación de Satanás, aún así el Verbo Jesucristo se hubiese encarnado. ¿Por qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad y no se encarnó Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo? ¿No pudo haberse encarnado Dios el Padre? ¿No pudo haberse encarnado el Espíritu Santo? Claro que sí, porque los tres tienen el mismo poder, la misma gloria, los mismos atributos. Pero se encarnó el Hijo. ¿Y por qué se encarnó el Hijo precisamente? Bueno, por lo menos hay una pista en Colosenses 1:16 cuando dice: todo fue creado por Él o por medio de Él y para Él. Entonces, como Cristo es la meta de la creación y la creación cayó en desgracia, era necesario de que aquel por el cual la creación existe y para la cual la creación existe, reparase el daño de la creación que Él hizo. Pero tomando en cuenta nuestro texto, encontramos tres razones de la necesidad de Él haberse encarnado. Primeramente, por su encarnación nos da a conocer al Padre. Miren lo que dice el versículo 18. El versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Esto está expresado en los términos negativos más absolutos. A Dios nadie le vio jamás. Se entiende, a Dios en su esencia espiritual nadie le ha visto. Pablo dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo: yo haré pasar todo mi bien sobre ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca, pero no podrás ver mi rostro, porque no me podrá ver hombre alguno y seguir viviendo. Entonces Dios le dice: mira, una hendidura en la peña, en la roca, yo te voy a colocar allí, voy a poner mi mano sobre ti y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora, qué espalda tan grande era, ¿verdad? Y qué mano tan grande que cubrió la roca donde estaba Moisés. Dios nos da a conocer Cristo nos da a conocer al Padre por su encarnación. Dice el verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y hay variantes textuales que dicen el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Es decir, que está recostado en el pecho del Padre, en íntima comunión. El Hijo, el unigénito Dios, que es Cristo, le ha dado a conocer. Así que nadie puede conocer al Padre aparte de Cristo. Y como Cristo está acostado al seno del Padre, es una imagen literaria para dar a entender la amistad, el amor, la comunión, la confianza entre el Padre y el Hijo. Entonces el Hijo escucha al Padre al oído y entonces revela al Padre. Y en la encarnación Él hace la exégesis del Padre. Es decir, Él saca a la luz la realidad de lo que Dios es. Por eso, cuando uno de los discípulos le dijeron al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has visto, Felipe. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, Cristo vino a esta tierra para mostrarnos al Padre, para que lo conozcamos. En segundo lugar, ¿por qué era necesaria la encarnación? Porque a través de ella Dios experimenta nuestra realidad. Dios, hermanos, experimenta nuestra realidad. Dios se la sabía en teoría,
permítame la expresión, pero tenía que experimentarla en carne propia, siendo como uno de nosotros. Experimentar sed, cansancio, sueño, dolor emocional, tristeza. Dice Cristo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La angustia, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que estando en angustia oraba más incesantemente. Y el que oraba de esta manera, estando en angustia, era la persona del Verbo que es tan divina como la del Padre. Él experimentó la soledad. Él experimentó el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperación. Dice Hebreos que el Hijo, en su naturaleza humana, en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Experimentó la tentación. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, dice, explicando que Cristo se hizo un poco menor que los ángeles, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles no necesitaban socorro, los ángeles buenos. Y los ángeles malos no tienen salvación. Ahora Él no socorrió a los ángeles, Él socorrió, dice, a la descendencia de Abraham, es decir, a los hombres y mujeres de fe, a los creyentes de la iglesia. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Más adelante en el capítulo número 4 dice, por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, si en este momento está siendo tentado, si en este momento ha sido probado, clama al Hijo de Dios que está sentado en los cielos como tu gran y sumo sacerdote, compasivo, misericordioso y te entiende. En tercer lugar, ¿por qué era necesaria la encarnación? Porque por medio de ella nos trae la gracia y la verdad divinas. Dice el versículo número 16. Porque de su plenitud tomamos todos. La palabra plenitud significa la totalidad de las bendiciones que Él tiene por ser quien es. Porque de su plenitud tomamos todos. Y en el versículo número 14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante en el versículo número 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora esa gracia y esa verdad resplandecen sobre todo en su muerte redentora en lugar de los pecadores. O sea, cuando pensemos en la encarnación de Cristo no podemos obviar la cruz del Calvario. Cristo dijo, yo he venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El apóstol Pablo dice, palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hay una expresión, hermanos, en el versículo número 16 que a mí resulta tremenda. En el versículo número 15 tenemos un paréntesis. Así que el versículo 14 se reanuda en cuanto al pensamiento en el versículo número 16. En el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora esta expresión, esta preposición gramatical, que la Reina Valera traduce como gracia sobre gracia, también podría traducirse, porque en el texto original es una palabra que significa en lugar de. Podría traducirse como de su plenitud tomamos todos y gracia en lugar de gracia. Lo que nos está diciendo entonces la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesucristo, que nosotros tomamos de la totalidad de lo que Él es, de lo que Él ofrece, de sus bendiciones, y entonces tomamos gracia en lugar de gracia. Una gracia sustituye a otra. Una gracia de Cristo sustituye a otra gracia. Una gracia mayor sustituye a otra gracia. Hermano, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Imagínate, por ejemplo, estas situaciones. Te quedaste de repente sin empleo. Y no sabes qué hacer. ¿Qué necesitas de parte de Dios? Necesitas en ese momento una gracia que sustituya a otra gracia. Un hijo tuyo se te enferma. Que por cierto, en esta noche veníamos con un hermano de allá de nuestra congregación, que era el que venía manejando, y llamó su esposa, lo llamó inesperadamente para decirle que uno de sus hijos se había accidentado. Hermanos, ¿qué necesita ese hermano en ese momento en que recibe una noticia inesperada acerca de uno de sus hijos queridos? Necesita la gracia de Cristo, una gracia que sustituye otra gracia. Un hijo se te enferma y no hay recursos. Y no sabes qué hacer. ¿Qué debes hacer, hermano? Confiar en la provisión de Cristo. Una gracia en lugar de gracia. Y yo quiero que lo repitan conmigo después que yo diga una expresión. Una enfermedad terminal se te descubre. Cuando hablamos de una enfermedad terminal, un cáncer, por ejemplo. Se te descubre, o a algún otro ser querido se le descubre una enfermedad terminal. Hermano, ¿qué necesitas en ese momento? Gracia en lugar de gracia. Una muerte de un ser amado te sorprende y no estabas preparado para ello, hermano. ¿Qué necesitas en ese momento? Necesitas gracia en lugar de gracia. Una gracia de Cristo toma el lugar de otra para socorrerte en el momento de aflicción, en el momento de necesidad. Un pecado te tira a la lona, como tantas veces me ha pasado a mí. Y ese pecado te noquea, como tantas veces me ha pasado a mí. Hermano, ¿qué necesitas en el momento en que el pecado te tira a la lona y no sabes qué hacer? Necesitas gracia de Cristo en lugar de gracia. Tu ministerio en la iglesia está en crisis y no sabes qué hacer. Mi hermano, ¿qué necesitas para seguir hacia adelante con fuerzas renovadas? Gracia en lugar de gracia. Tu matrimonio se tambalea. Comienza la crisis matrimonial, comienzan las incomprensiones, comienzan los desacuerdos, comienzan los pleitos, comienzan las discusiones, pero tú quieres agradar a Dios, hermanos. En ese momento de aflicción, en ese momento de crisis matrimonial, tú necesitas gracia en lugar de gracia. La iglesia que amas está en decadencia.
La iglesia por la que has orado toda la vida se cae a pedazos y no sabes qué hacer. Mi hermano, ¿qué necesitas? Gracia en lugar de gracia. Para todas las cosas de la vida, hermanos, no es Mastercard que necesitamos. Es la gracia de Cristo que sustituye a otra gracia. Una gracia de Cristo sustituye a otra gracia para fortalecerte en ese momento de necesidad. Cuán glorioso es nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, que en todas las circunstancias de la vida, en el momento de alegría, en el momento de tristeza, en el momento de gozo, en el momento de aflicción, en el momento de anchura, en el momento de estrechez, en cualquier circunstancia en que se vea el creyente, en cualquier circunstancia en que se vea la iglesia, la gracia de Cristo es mayor. En conclusión, este pasaje, desde el verso número 1 hasta el verso 18 del Evangelio según San Juan, fue escrito en forma reflexiva, contemplativa. Juan tiene aproximadamente 90 y pico de años de vida y trae a su memoria aquellos momentos gloriosos en que el Hijo de Dios estuvo aquí con nosotros. Y lo que Él está haciendo es reflexionando en el Verbo de Dios, en Jesucristo. Está en un momento de contemplación. La iglesia debe imitar a Juan. La iglesia debe imitar el espíritu de este texto, reflexionando en la persona del Hijo de Dios, su Salvador y Señor, contemplándolo en la hermosura de su gloria, pensando en lo que Él es, en su adorable persona y en su maravillosa obra de salvación. No solamente leer, es dedicar tiempo a pensar y a reflexionar en la persona de Cristo, el que se encarnó por nosotros. Hay otro detalle más en el pasaje. En dos ocasiones del pasaje se abre un paréntesis y se cierra para hablar de un personaje que se llamaba Juan, Juan el Bautista. Cuando Juan el Evangelista, Juan el discípulo del Señor, termina la parte del versículo número 5, entonces abre un paréntesis para hablar de Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego reanuda el pensamiento acerca de la luz verdadera, que es el Hijo de Dios, el Verbo. Luego en el versículo número 15, después de haber hablado de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, entonces abre otro paréntesis para referirse a Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir estas palabras? Al abrir estos paréntesis. Bueno, muchas personas en aquel tiempo, en el Asia Menor, estaban concentrando su admiración, su pensamiento, su devoción hacia Juan el Bautista. Y no estaban pensando en Cristo. Y el pensamiento de Juan es, Juan fue solamente un medio. Él no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. Y mi hermano, el pensamiento que hallamos aquí es, céntrate en Cristo.
No pongas tu mirada en los hombres, por más grandes que sean, por más espectaculares que estos sean, por más dones que tengan, por más unción que tengan, todos ellos son una pequeña luz, pero la luz verdadera es Cristo. Él es el Señor en quien nosotros debemos poner nuestra atención. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Señor, cuán grande es tu palabra. Cuántas cosas maravillosas nos encontramos en ella. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pero gracias que nos las has dejado en las Sagradas Escrituras. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él fue el Verbo desde el principio y existió eternamente, antes que el tiempo, antes que el espacio, en íntima comunión contigo. Y creó todo y nos creó a nosotros. Y vino aquí a este mundo para morir en lugar de nosotros y para mostrarnos la gracia y la verdad. Sea Él exaltado hoy y siempre en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.